Muy pero muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Vamos a hoy trabajar con una comida bastante particular, una preparación muy light, muy fácil de hacerse y también muy curiosa porque vamos a estar preparando un pionono. Básicamente te voy a estar enseñando cómo hacer la base de un pionono que, como ustedes saben, se puede utilizar tanto para preparaciones dulces como para preparaciones saladas. Entonces vamos a estar desarrollando hoy la receta, viendo algunos tips cómo poder trabajarlo mejor y por supuesto lo vamos a cargar con los mejores ingredientes que tenemos. Pero para eso tenés que ver la lista de nuestra mise en place para poder arrancar con la preparación. Para la preparación de hoy necesitamos 50 gramos de harina, 50 gramos de azúcar, 5 unidades de huevos, una suprema de pollo, una unidad de aguacate, una cebolla morada, 200 gramos de aceite, 100 ml de leche, un mazo de orégano fresco, una unidad de limón y un mazo de acelga. Bueno, ya viste todos los ingredientes que tenemos dispuestos. Tenemos un poco de pollo, tenemos el aguacate, la cebolla. Todos esos ingredientes van a ir más que nada para nuestro relleno. Lo que vamos a utilizar para la masa, para poder desarrollar esta mezcla que básicamente es muy sencilla, lleva un porcentaje bastante específico. Por cada huevo, 50 gramos de azúcar y 50 gramos de harina. Es normalmente el porcentaje que se utiliza para desarrollar un pionono. Y esa misma preparación lo puedes usar para dulces como para salados. Justamente da un enfoque interesante que tenga azúcar, porque entonces la masa tiene un ligero sabor dulzón, pero el relleno puede ser salado. Queda muy bien de igual modo. Lo que sí, para poder trabajarlo, te recomiendo sí o sí trabajar con una licuadora. Lo primero que vamos a trabajar va a ser el azúcar y los huevos. Vamos a mezclarlos, pero vamos a comenzar batiendo primero los huevos con un poco del azúcar. Acuérdate siempre, si tenés balanza, bueno, siempre que vas a trabajar masas, tanto dulces como saladas, hay que tener en cuenta trabajar con alguna balanza para poder tener las medidas exactas. Si no, es un poco difícil que le atines siempre a la preparación. Entonces, bueno, 5 huevos. Por cada huevo, acuérdate, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de harina. Entonces, disponemos ya de estos 5 huevos en la batidora. Y ya les vamos a empezar a dar un poco de trabajo, que empiecen a girar, entonces se empiezan a emulsionar y de ese modo vamos a conseguir que ya empiecen a espumarse. En ese punto, sin esperar mucho tiempo, vamos a agregar ya el azúcar. Bueno, esto empieza a batir. Vamos agregando el azúcar y lo dejamos trabajar. Lo dejamos trabajar hasta que la preparación consiga un cuerpo bastante específico al que se le llama punto letra, que es cuando la espuma que se genera tiene la suficiente firmeza como para poder sostenerse por la superficie. Ahora, cuando lleguemos a ese punto, les voy a mostrar para que vean cuál es la consistencia bien característica de esta preparación. Bueno, esto lo dejamos ahí, va a quedarse batiendo. Voy a tener lista la harina también. Vas a necesitar, además de esto, vas a necesitar la harina y una espátula para después poder hacer la mezcla y poder incorporar todos los otros ingredientes. Además de eso, también vas a necesitar un colador o un tamiz para poder justamente agregar la harina sin dejar caer residuos de más ni nada por el estilo. Muy bien, vamos a trabajar ahora lo que va a ser el relleno. Vamos a ir cocinando el pollo. Acuérdate siempre, en este caso yo te pedí una suprema. Entonces vamos a hacer la limpieza del pollo. Acordate siempre, la piel nosotros la dejamos de lado, no la utilizamos, a menos que quieras hacer algún pollo asado y conservar la piel. Bueno, en ese caso sí, pero como no vamos a estar trabajando con esto, lo descartamos. Esta es una preparación muy pero muy buena, más que nada porque vos podés tener ya listo el pionono en tu casa y lo cargas con lo que quieras. Lo podés llevar a la oficina, lo podés llevar al gimnasio. Podés cargar con esta preparación sin ningún drama. Lo único que vas a tener que obviar va a ser el aderezo para que justamente no se descomponga, pero podés tener todos los ingredientes como el pollo, por ejemplo, ya cocido junto con el pionono. Bueno, esto lo dejamos acá. Acordate, la carcasa reservala para hacer alguna sopa, para hacer algún caldo. Sacamos el exceso de grasa de la pieza de pollo. ¿Y qué corte le vamos a dar? Básicamente vamos a cortarlo en tiras, ¿sí? No lo vamos a cortar en bifes y después en tiras, sino que de acá mismo ya vamos a ir sacando las piezas que necesitamos. Fíjate, la suprema completa y ahí la voy cortando. Entonces voy generando como una suerte de tiras o medallones que vamos a ir utilizando. Mientras tanto, prendemos
la sartén, le vamos a dar fuego alto porque vamos a sellarlo esto bien, bien, bien. La cebolla, el aguacate, todo eso lo vamos a dejar así mismo, en formato crudo. No lo vamos a pasar por ninguna cocción. ¿Qué otras cosas vamos a trabajar para esta preparación? Hoy te voy a mostrar cómo hacer una lactonesa. La lactonesa es básicamente una mayonesa, pero en vez de hacerla a base de aceite y huevo, se hace con aceite y leche. Entonces es una mayonesa técnicamente mucho más baja en calorías y por lo tanto te puede durar mucho más tiempo en la heladera al no estar compuesta solamente por huevos. Bueno, ya está listo el pollo, ya está todo cortado, faltan este último pedazo. Mientras tanto ya voy a ir cocinando lo que tengo. Entonces acuérdate siempre, primero calentar bien la sartén, después disponemos el aceite y una vez que disponemos el aceite lo distribuimos bien por toda la superficie y ya mandamos las piezas de pollo, que se vaya cocinando. No te preocupes, no queremos hacer un sellado perfecto esta vuelta, simplemente queremos cocinar el pollo. Vos también, si querés reducir las calorías acá, podés hervir el pollo, podés hacerlo al vapor, podés hacerlo al horno. Como dice el título de la preparación, hoy es un arrollado de pollo light, así que vamos a trabajar y cuidar esos detalles. Bueno, mientras tanto te tengo que hablar de algo muy importante, te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par te trae los mejores productos a tu mesa. Te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón y también la masa para hacer el mbejú. Todos estos productos los podés pedir al 681-397 y Grano Par es fácil, es rápido y por sobre todas las cosas es riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Muy bien, ya el pollo está cocinándose. Acuérdate de ponerle sal, ponerle pimienta, todos los ingredientes que quieras poner ahora, este es el momento. Acuérdate, un poco de sal y un poco de pimienta. Si querés ponerle, por ejemplo, ají molido, curry, pimentón, este es el momento de ponerlo para que el pollo absorba mejor el sabor. Bueno, ya está el pollo cocinándose, ya está la masa llegando prácticamente al punto y yo te tengo que hablar de algo muy importante. ¿Te cuesta ir al gimnasio? ¿Te cuesta hacer dieta? Bueno, Dismar tiene la solución para vos. Jack y Pangao se unieron para combatir la grasa acumulada, combatir la obesidad, combatir la celulitis y por sobre todo tonificar tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar al 021-522-610 o también puedes hacerlo al número celular 0982-380-527. Muy bien. Esto está en proceso y vamos a dejarlo un ratito más. Vamos a dejarlo durante todo el corte que siga batiendo y a la vuelta ya te voy a estar mostrando cómo terminar la masa y poder hacer el pionono. Quédate ahí prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos, ya en el punto en el que el pollo está prácticamente por terminarse de cocinar. Tenemos la masa, el huevo y el azúcar, acuérdate que estábamos batiendo, ya está llegando al punto. Ahora lo que vamos a hacer es rápido, antes de que el pollo termine, vamos a agregar el mazo de acelga que te pedí. Lo vas a cortar de este modo, así directamente la hoja, no la penca, la penca lo reservas para otra preparación. Solamente las hojas las agarrás y las metés junto con el pollo. Acá en este punto donde prácticamente ya está terminada la cocción. Apagás y lo mezclas acá mismo. Entonces con el calor que queda, la hoja se termina de cocinar, ya no necesita tanto tiempo. Acuérdate que las hojas, si se cocina además, se ennegrece muy fácilmente y eso es lo que no estamos buscando. Entonces lo dejamos ahí. Fíjate cómo rápidamente baja la cantidad de volumen. Entonces eso es muy importante que tengan en cuenta cuando trabajan verdes, cuando trabajan acelga, cuando trabajan espinaca. Siempre cocínenlo el menor tiempo posible porque si no se ennegrece mucho y pierde también todas las vitaminas, todos los nutrientes que te puede llegar a proveer. Bueno, tenemos la masa que ya está lista. Quiero que te des un vistazo. Fíjate cómo queda la consistencia. Queda una masa, un batido en realidad, bastante blanquecino. Y por sobre todas las cosas, queda con esta consistencia
en la que prácticamente se sostiene la preparación en la superficie, que es lo importante para poder determinar el punto letra, ¿sí? Es bastante espumoso. Esto es gracias al trabajo que genera el huevo con el azúcar. Bueno, esto lo vamos a dejar de lado. Voy a ponerlo por acá. Y vamos a agregarle la harina. La harina, igual como si hicieras un bizcochuelo, tenés que hacerlo de manera envolvente. ¿Qué quiere decir eso? Vas agregando la harina con ayuda de un colador, de este modo, y tenés que tener en cuenta ir revolviéndolo muy lentamente para poder incorporar toda la harina junto al batido. De ese modo, entonces, no se forman grumos, la harina se incorpora de manera correcta y la preparación va a salir bien esponjosa. Ahora, ¿qué tenés que tener listo en este punto? Tenés que tener el horno precalentado a 180 grados. Tenés que tener una placa lista, una placa particularmente que no tenga relieves, tenés que tener eso muy en cuenta, no tiene que tener ningún relieve y tiene que estar forrada con papel manteca preferentemente. Papel manteca o papel silpat es otro papel que se utiliza, es un papel antiadherente. Y vas a disponer todo este batido, toda esta masa directamente sobre esa placa que tiene, como te digo, no tiene que tener relieves, tiene que tener papel manteca preferentemente, tiene que estar bien enmantecado, el horno a 180 grados y la consistencia de la masa es bastante particular. Fíjate, queda muy ligera, pero tiene la cantidad de harina necesaria para que esto se pueda cocinar, tiene la cantidad de huevo también. Esto ya tiene la harina, ¿sí? Que lo estuve incorporando. De ese modo, entonces, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar una masa que se va a cocinar muy rápido, justamente por el efecto del huevo. Va a quedar bastante esponjosa también, justamente por la cantidad de huevo que tiene. Y por supuesto, la harina va a cumplir la función de dejar todo pegado, todo junto. Bueno, entonces esto ya te digo, placa, sin relieves, directamente al horno, 180 grados, 180, 190. ¿Cuánto tiempo? Y más o menos tenés que dejarlo por aproximadamente unos 10, 15, incluso 20 minutos. Depende obviamente del tamaño de la placa. Si vos ves que a los costados se está empezando a dorar, tenés que tener en cuenta que ya puede estar llegando al punto. Bueno, esto lo reservamos. Yo ya me preparé una masa, ya la tengo lista, porque los tiempos en la televisión son un poquito cortos, entonces hay que estar corriendo. ¿Qué tenemos mientras tanto? Vamos a ir trabajando. Tenemos el aguacate, tenemos lo que queda de cebolla y limón, ¿sí? Que básicamente son el resto de los ingredientes que nos faltan trabajar, más también la lactonesa, que te voy a estar mostrando cómo hacerla. Muy bien, vamos a conseguirnos una jarra de mixer y un mixer para hacer la lactonesa, que es lo importante tener a mano. Pero antes te tengo que hablar de algo muy importante, que se trata de Granopar. Granopar te trae los mejores productos a tu mesa. Ahí te hablo de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón. Ten en cuenta que todos tus pedidos puedes hacerlos al 081-397 y acordate que Granopar es fácil, es rápido y por sobre todo es riquísimo. Muy bien, ¿cómo vamos a trabajar esta preparación? Es muy sencillo. Vamos a disponer la leche en la jarra del mixer. Recordá que la cantidad de leche, también pasa lo mismo con la mayonesa a base de huevo. La cantidad de huevo o leche que utilices vas a necesitar casi el triple de aceite. Entonces, tenés que tener en cuenta de que si vas a trabajar 100 gramos de leche, vas a necesitar 300 a 400 de aceite, dependiendo obviamente del punto que vos prefieras. ¿Cómo se trabaja esto? En este punto vos agregás la sal y la pimienta, ¿sí? También puedes agregarle el ajo si querés, si estás buscando ya una mayonesa de ajo, también la agregás en este punto. Haces la mezcla, ya empezás a mixarlo, ¿sí? Para que todo se homogenice. Y en el punto en el que se está mixando, con ayuda de alguna otra persona que te pueda dar una mano o con un gotero de aceite, vas disponiendo el aceite en forma de hilo. Lo vas haciendo caer en forma de hilo en el punto donde se está generando el mixado. Ahí va. Vas haciendo esto sin dejar de mixarlo. Y la caída del aceite tiene que ser bastante particular. Como te digo, tiene que caer de a poco, pero consistentemente. Tiene que ser constante la caída. Entonces, de ese modo, la leche, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a espesar. Más que nada porque se mezclan las moléculas de la leche y el aceite. Entonces va espesándose. Es el mismo efecto que generamos con la mayonesa y el huevo, solo que esta tiene mucho menos calorías, aguanta mucho más tiempo en la heladera. Y para muchas personas es la opción perfecta justamente para trabajar
una opción light. ¿Qué tenés que tener en cuenta para poder darle más sabor? Por ejemplo, vamos a utilizar el orégano y la albahaca fresca para poder incorporar todo esto. Me falta un poquitito más de aceite, me lo voy a buscar ahora dentro de un ratito en la cocina para poder continuar. Pero mientras tanto te tengo que hablar de algo muy importante. Te hablo de cómo cuidar tu estado, cómo acabar con la celulitis, con la obesidad, con la grasa acumulada. Para eso está Dismar, que te trae a Jack y Pangao para solucionar todos esos problemas y poder combatir todos estos de una buena vez. Así que hace tus pedidos al número 021-522-610 o también podés hacerlo al 0982-380-527. Bueno, mientras tanto trabaja el resto de los ingredientes. ¿Qué tenés? Cebolla, tenés también el aguacate y tenés el limón. ¿El limón de qué manera lo vamos a trabajar? Vamos a cortar el aguacate. Fíjate, lo estoy cortando en gajos. Vamos a terminar de separarlos de la cáscara. Y lo vamos a cortar, puedes cortarlo preferentemente en gajos o en láminas, más que nada para que esto pueda rendir dentro de la preparación. Acuérdate que como vamos a hacer un arrollado, tiene que tener buen cuerpo, todo tiene que tiene que tener el mismo corte y no generar tanto volumen. Bueno, mientras yo me voy cortando esto, que es ya nada más el aguacate, ponerle un poco de limón, cortar la cebolla morada, ya tengo el pollo, voy a terminar la lactonesa a la vuelta del corte, vamos a estar armando todo. Quédate prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos a Cocinemos Juntos. Ya estoy preparando yo mi estación para poder hacer la presentación. Básicamente porque ya me queda prácticamente nada por terminar. Tengo la lactonesa, como te dije, me había quedado pendiente agregarle un poco más de aceite, que no lo quería continuar sin que lo pudieras ver. Acá recargué mi botellita y continúo haciendo el batido. ¿Sí? Como te había dicho, vas agregando el aceite conforme vas mezclando la leche, vas batiendo la leche. A esto vos acuérdate que le podés poner todo el sabor que quieras, le podés agregar hierbas, lo que vos prefieras. Le falta todavía un poco más de consistencia. Nosotros vamos a untar con esto la masa de pionono, entonces tiene que tener una consistencia mucho más sólida. A medida que voy agregando se va espesando y va consiguiendo mucha más textura. Ahí está, no sé si se puede llegar a ver, fíjense cómo queda. Una consistencia bastante cremosa. Y acá yo tengo un poco de albahaca y orégano fresco, que es lo que te pedí en la mise en place. Vamos a sacar las hojitas y vamos a estar agregando a la lactonesa. Disponemos todo dentro de la jarra de mixer y lo incorporamos. Ahí está, listo, preparación terminada. Bueno, nosotros hablando justamente de lactonesa tenemos un material para vos justamente para hablarte de esto. ¿Qué es la lactonesa? ¿De dónde surgió? ¿Para qué se usa? ¿Qué beneficios tiene? Todo eso ahora en nuestro material. La lactonesa es una salsa tipo mayonesa en la que se sustituye el huevo por leche y el resto de los ingredientes son iguales: aceite, vinagre y sal. Se pueden dar variaciones en los ingredientes. Por ejemplo, se puede usar leche de vaca o leche de soja. Se puede utilizar cualquier tipo de aceite, incluso mezclar varios tipos. Y en lugar de vinagre, se puede utilizar zumo de limón. En caso de que la salsa quede muy espesa, se puede aligerar con agua, leche o zumo de frutas. Esta salsa se puede emplear como acompañamiento en todo tipo de alimentos: pescados cocidos, a la plancha o fritos, marisco, huevos o papas fritas. También se puede utilizar en las ensaladas y para elaborar con ellas otras salsas derivadas. El modo de la elaboración es muy sencillo. En un vaso de la licuadora disponemos 1 decilitro de leche, sal y un poco de zumo de limón. Batimos la mezcla y cuando se espese agregamos poco a poco y sin dejar de batir el aceite de girasol y un poco de aceite de oliva hasta formar una salsa compacta y cremosa.
La lactonesa sin huevo estará lista para ser consumida después de pasar unas horas en la heladera. Lo único que cambia es el color, que es mucho más blanco al no llevar huevo. Pero si quieres que mantenga el color original, podés añadirle un poco de colorante alimentario. Muy bien, volvimos, ya viste el material, ya viste la información como siempre, justa y necesaria para que puedas tener en cuenta todas las cosas que hacemos. Bueno, fíjate, acá está la lactonesa, a la que le agregamos un poquito de albahaca. Fíjate cómo queda. ¿Ves? Consistente, tiene cuerpo. Esta es la masa de pionono, como te dije, yo ya me había preparado una. Te queda con esta textura, una textura bastante suave, muy frágil. Hay que tener mucho cuidado cuando la trabajás. Incluso cuando yo la saqué y la puse acá, se quiso romper. Hay que tener mucho cuidado. Vos esto podés trabajarla de varias formas. No solamente podés hacer un arrollado como vamos a hacer nosotros, sino que también podrías hacer básicamente una suerte de torta o tarta de pollo. Vas apilando las diferentes capas unas con otras, entonces vas generando justamente la ilusión de que sea una torta, pero salada. Bueno, lactonesa lista, ya distribuimos por toda la superficie. También tenemos el aguacate, tenemos la cebolla morada. La cebolla morada que la vamos a cortar en rodajas, en semicírculos, en realidad bien finito. Acuérdate que no incorporar ingredientes muy gruesos, cortados muy gruesamente, porque si no cae un poquito desagradable encontrarse con pedazos muy grandes de los ingredientes dentro de la preparación. Bueno, mientras yo voy disponiendo esto, ya que estamos haciendo una preparación live, vale mencionar a Dismar Salud y Cultura, que te traen a Jack y Pangao para que justamente puedas trabajar mejor tu cuerpo, acabar con la celulitis, acabar con el exceso de grasa, la obesidad y por sobre todo poder tonificar tus músculos de mejor manera. Todo eso, haz tus pedidos al 021-522-610 o al 092-380-527 y comunícate con la gente de Dismar Salud y Cultura. Muy bien, también disponemos el aguacate. Que el aguacate, ¿qué fue lo que hice? Lo corté bien finito. Fíjate cómo está. En lonchas, en tiritas y por encima le ponemos un poquitito de limón. Al aguacate le va muy bien el limón. También tenés en cuenta agregarle un poquito de sal. Muy poquito. Y el centro de atención, en este caso el pollo. Vas disponiendo el pollo de acuerdo a lo que necesites. No pongas mucho, no cargues tanto en un solo lugar. Hay que dispersarlo lo más posible para que justamente se pueda sentir en toda la preparación. Con la acelga, tiene aguacate, una preparación súper fresca. El pollo obviamente vos lo dejás enfriar, no hagas esta preparación caliente porque no va a combinar tan bien con el resto de los ingredientes que están mucho más frescos. Bueno, ahí está. Y ahora viene la parte difícil, que es la de hacer el rollo. Pero mientras voy haciendo este rollo, te voy comentando qué fue lo que hicimos. Un resumen rápido. Lo primero que trabajamos fue la masa, que fue batir huevos con el azúcar, dejarlo durante mucho tiempo hasta que genere el punto letra, que es el que te estaba hablando. Después incorporarle la harina. De este modo vas generando la masa del arrollado. Por otro lado vas cocinando el pollo y le agregamos hacia el final un poco de la acelga, que vos podés agregarle acelga, podés agregarle espinaca, podés agregarle otras hojas, puede ser perejil. También estuvimos agregando sal, pimienta, condimentos, de los que vos quieras, de tu gusto. Y por supuesto después hornear la masa, como te dije, a horno 180 grados durante unos 10 a 20 minutos aproximadamente. Trabajamos la lactonesa, que es básicamente aceite y leche, nada más. Bueno, después es simplemente armar todo, juntar todos los ingredientes. Esto me lo voy a poner a un lado. Me sobró cebolla, me sobró un poquito de aguacate, pero ya tengo listo el arrollado. Entonces esto lo pongo acá, lo prensamos bien, cortamos los extremos, que son los que van a quedar imperfectos, y vas a encontrar que es una preparación muy interesante por la masa del pionono, que es dulzona, pero tenés un interior que está salado, bien condimentado, fresco por sobre todas las cosas. Vamos a poner un poco de la lactonesa acá en el centro. Ahí está. Una buena cucharada de lactonesa con hierbas. Y nos cortamos unas rodajas del pionono. Se quiere romper, como te digo, mucha delicadeza. Ahí recién corté muy fuerte una de las piezas. Se quiere romper. Ahí está.
y retiramos. Ahí va. Ahí quedó bien. Súper, no se rompió. Ahí está. Bueno, esta es la opción del día de hoy. Vamos a ver, ¿se queda ahí? ¿Se queda ahí? ¿Se queda? Sí, se queda, ahí está, perfecto. Vamos a decorarle con un poquito de albahaca. Una hoja, se cae, se cae, se cae, ahí está. Una hoja de albahaca y terminamos. Bueno, esta es la propuesta del día de hoy. Un pionono dulce con un relleno salado. Quédate ahí. Bueno, ahí está, listo, nos vemos. Antes de que se caiga, nos vemos. Ah, se cayó, bueno. Muchas gracias por vernos y nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Vamos a acomodarlo bien. Ahí está.